y el país integra. Saludos cordiales, comentarles lo que en estos momentos es la postura de la Unión Nacional de Educadores frente a lo que será este nuevo año lectivo 2024-2025, Sierra Amazonía. Escuchemos a Andrés Quispe, presidente de la UNE. Nos vemos obligados a presentarlos de manera pública, ya que vemos que en el Ministerio de Educación no hay la importancia necesaria frente a los mismos documentos que esta cartera de Estado emite y frente a los problemas de inseguridad. Miren ustedes, esta es una nota de este año cuando se retomaron las actividades lectivas en el régimen Costa. Por ejemplo, vacunadores quitan hasta el 30% del sueldo de maestros y de maestras. Esto corresponde al actual año lectivo. En la provincia de Manabí se replica en Durán y se replica en otras provincias de la costa del país. A estas noticias se suman nuevas a propósito del año lectivo y es este tema de que, por ejemplo, la investigación de varios medios de comunicación, de varias instituciones del Estado, hoy permiten conocer incluso lo que la UNE y lo que otras organizaciones señalamos referente al abandono escolar. Azuay, por ejemplo, antes de iniciar el año lectivo, ya inicia con esta noticia de que perdió más de 26,000 estudiantes en estos últimos 10 años. Sin embargo, en el régimen Costa, como lo señalamos tiempo atrás, hay este abandono escolar del 29% en Guayaquil y en Durán, en pleno año lectivo. Todas estas noticias nos llevó a la Unión Nacional de Educadores a presentar las denuncias en fiscalía. Docentes que vienen siendo extorsionados, docentes que están siendo vacunados, docentes en condición de intimidación, estudiantes que están siendo reclutados de manera forzosa por mafias delincuenciales, narcotráfico, entre otros elementos. Nosotros presentamos al Ministerio de Educación y a la Fiscalía General del Estado denuncias de varios docentes. Hago referencia a más de 300 denuncias que fueron entregadas en ese momento a la señora María Brón, ex ministra de Educación, al señor Daniel Calderón, que fue el primer ministro de este gobierno, entre otras autoridades. Estas denuncias tenían incluso hasta los informes de la Policía Judicial que le señalaba a la autoridad educativa que efectivamente la vida de los docentes estaba en riesgo e incluso de la de sus familias. Son documentos que hoy los hacemos públicos producto de lo que acabamos de alcanzar. Miren ustedes, por ejemplo, este es un informe de la Policía Judicial con fotografías levantadas de la institución educativa, de la vivienda del docente. Todas estas denuncias fueron entregadas a Fiscalía y Fiscalía nos entregó en su debido momento todo un cotejo de las denuncias que entregamos, en donde efectivamente ellos comprobaban que esas denuncias estaban en sus oficinas provinciales, desde delitos, por ejemplo, investigación previa en delitos respecto a secuestro, a extorsión, intimidación, violencia psicológica. Es decir, Fiscalía comprobó que las denuncias que la UNE presentó eran reales, eran objetivas y algunos de ellos con los informes de la Policía Judicial. Inmediatamente Fiscalía responde un documento de la UNE, un documento de carácter reservado el 19 de febrero, en donde nosotros le preguntamos a Fiscalía si es que los docentes que están siendo extorsionados, que están siendo secuestrados, que han sido vacunados, tienen que ser parte del programa de víctimas y testigos. Fiscalía nos señala que no, porque es un trámite interno con estándares internacionales y el momento en que se haga público se pone en riesgo la vida del servidor público, como Fiscalía nos dio a conocer en un documento de carácter reservado. Todo esto llevó a un pedido porque la Autoridad Educativa Nacional, un requisito que solicitaba a los docentes para que se nos cambie de plantel cuando nuestra vida estaba en riesgo por extorsión, intimidación, secuestro, entre otros, nos solicitaban la copia certificada de estar dentro del programa de víctimas y testigos. Eso era lo que solicitaba hasta días atrás el Ministerio de Educación. ¿Qué acaba de hacer el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación acaba de emitir los nuevos lineamientos para traspaso de docentes por bienestar social y en su página
19 ya no existe el pedido de que los docentes, que nuestra vida, nuestra integridad física esté en riesgo por extorsión, intimidación, violencia psicológica, secuestro, entre otros, ya no tenemos que ser parte del programa de víctimas y testigos. Esto es un documento de estos últimos días. Para ser exacto, del 12 de agosto, cuando la ministra de Educación da la orden a todas las zonas, subsecretarías y distritos que les capaciten a sus funcionarios de que ya no deben solicitar a los docentes ser parte del programa de víctimas y testigos. Pero resulta que estamos a punto de iniciar el año lectivo y nada de esto se da a conocer. No entendemos si el Ministerio de Educación ya se dio cuenta que la UNE, que los maestros sabemos más de seguridad, más de las leyes y por eso no lo quieren hacer público o menosprecian la vida de los educadores y de la comunidad educativa. Porque lo que se acaba de alcanzar es producto de las movilizaciones, de las denuncias en fiscalía, del drama que viven cientos de educadores con sus familias, porque estos eran los lineamientos anteriores. Y aquí estaba solicitado que seamos parte del programa de víctimas y testigos. Incluso nos solicitaban que si eran por temas de salud, teníamos que presentar el certificado médico del galeno escolar, del médico escolar. Cuando ya no hay médicos escolares, los propios gobiernos se encargaron de eliminar el médico escolar. Lo que nosotros acabamos de alcanzar como Unión Nacional de Educadores en los nuevos lineamientos es importante, porque eso es una condición para que los docentes que no presentaban las denuncias porque les negaban por no ser parte del programa de víctimas y testigos, hoy van a sentir seguridad de ir a los distritos, los docentes sobre todo de provincias como Guayas, Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, Pichincha, que hay casos de extorsión, de intimidación, de violencia psicológica, de secuestros. Hoy invitamos a que pongan las denuncias porque ya no deben ser parte del programa de víctimas y testigos. Al contrario, se recoge la propuesta de la UNE que sean declarados casos urgentes, como se lo hace en el nuevo lineamiento. Y también en estos nuevos lineamientos se señala que el responsable o el funcionario público del distrito que solicite documentos por fuera de estos lineamientos se sujetará a temas penales, porque ustedes deben saber que los procesos de sectorización se vendían en los distritos educativos y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional tiene nombres y apellidos de directores distritales que vendían procesos de sectorización, de traslado, de reubicación, entre otros elementos más. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Educación a que en este nuevo año lectivo que va a iniciar en el régimen Sierra y Amazonía, a más de estos documentos que nos han llegado, que es de conocimiento de la opinión pública, lo que hoy llaman inserción curricular de cívica, de educación vial, de educación financiera, entre otros, la Unión Nacional de Educadores los venía exigiendo desde tiempo atrás. Desde el momento en que se eliminó cívica del currículo, la Unión Nacional de Educadores señaló que era un error, pero sí queremos dejar claro que la inserción no es un este modelo curricular, el Estado ya no lo va a tomar en cuenta del gobierno de Lazo. Aquí se gastaron ingentes recursos en consultorías, se destinaron recursos del Estado, llega un nuevo ministro y dice que ya no es necesario. Así como se emite queremos señalar que no se tratan de nuevas materias, no hay nuevas materias, lo que hay es una inserción curricular de cívica, de educación financiera, educación vial. Queremos dejar de manera clara señalado es que los temas como cívica, como adaptaciones, como inserciones curriculares, no se presenta al país el Plan Nacional de Seguridad para retorno a las aulas.
a pocos días de iniciar el año lectivo. Hasta el momento no se presenta cuál va a ser la extraordinaria tendrá que cubrir a los miles y miles de niños y niñas que abandonan las aulas. Hasta ahora no se convoca a concurso de mérito y oposición, como dice la ley, previo a cada ciclo escolar. Es decir, los temas de fondo, como son falta de docentes, falta de infraestructura escolar, Plan Nacional de Seguridad para Espacios Educativos Seguros, Plan de Reinserción Escolar, no existe. Ojalá la cívica, la educación financiera, todas estas instrucciones curriculares no estén siendo utilizados para desviar los temas de fondo como es la integridad física, la infraestructura, la inversión en educación, que hasta ahora, señora ministra y presidente, no vemos. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores ratifica para este viernes 30 de agosto la movilización nacional desde la iglesia de Santo Domingo hacia el centro de Quito para exigir presupuesto, aulas seguras, porque está evidenciado que la UNE tiene la razón. La terquedad no les quería hacer remover estos requisitos al Ministerio de Educación. Tuvimos que ir a Defensoría, Fiscalía, movilizaciones, es decir, en seguridad. Los educadores pasamos el año y el gobierno pierde el año porque las muertes, violencias, las vacunas al magisterio de los ecuatorianos crece día a día. Bien, si me permiten, igual como presidente de la Unión Nacional de Educadores Núcleo de Pichincha, de igual manera nosotros sí vemos con preocupación lo que está ocurriendo a vísperas de iniciar el nuevo año lectivo. Debemos señalar que nos preocupa que igual en el último periodo escolar de la Sierra y Amazonía hubo una deserción escolar de alrededor de 55,000 estudiantes que sumados igual al nivel nacional, en el último año lectivo estamos hablando de alrededor de 100,000 estudiantes. A eso si sumamos los 200,000 estudiantes que dejaron de estudiar después de la pandemia, estamos hablando de alrededor de 300,000 estudiantes que precisamente han dejado de estudiar en el último tiempo. Por eso no encontramos una razón por qué desde el Estado ecuatoriano, por qué al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, no existe ningún plan de reinserción escolar para los niños, niñas y adolescentes de este país. De la misma manera, nos preocupa el hecho igual que no se invierte igual lo presupuestado para la infraestructura escolar. Para este año estaban alrededor de 54 millones de dólares y estamos a 4 meses de acabar el ejercicio fiscal y las cifras que conocemos, igual emitidas por parte del Gobierno Nacional, indican que apenas alrededor del 25% o menos se ha invertido igual en el sector social y por cierto también en la educación pública. De la misma manera, nos preocupa también las denuncias que igual han salido en la prensa nacional de que por los cupos de estudiantes, en el caso del centro del país, se cobren de 150 a 300 dólares un cupo de ese estudiante. Esas prácticas que se daban desde el correísmo hasta la actualidad, lamentamos que desde el Ministerio de Educación exista todavía la corrupción dentro del Ministerio de Educación. De la misma manera, nosotros queremos señalar que hay déficit de maestros en todo el país y lógicamente estamos hablando a estas alturas de un déficit de 70,000 docentes a nivel nacional, datos recogidos por la propia UNESCO, por la UNEA y por el propio Ministerio de Educación, y para el 2030 estamos hablando de 184,000 maestros. Se necesitan psicólogos educativos, hay un déficit de alrededor de 6,000 psicólogos educativos en los planteles, igual de todo el país y por supuesto también de la provincia. Nos hemos quedado sin médicos escolares, sin odontólogos, sin guardias, sin conserjes y todo la sobrecarga precisamente que el docente y las instituciones educativas estamos soportando realmente es alarmante. Por eso
nosotros reiteramos la movilización por todo el desmantelamiento a la educación pública y para que se declare en emergencia la movilización de este viernes 30 de agosto en el centro histórico a partir de las 14 horas desde la Plaza de Santo Domingo. Y ahí estábamos escuchando a los principales directivos de la Unión Nacional de Educadores, quienes han ratificado esta movilización para el día 30 de agosto a las 14 horas 30, que saldría desde la Plaza de Santo Domingo hasta San Francisco. ¿Cuál es el motivo? Pedir nuevamente a las autoridades que se refuercen los planes de regreso a clases. Han dicho también que existen algunas anomalías, una de ellas que varios docentes han sido amenazados previo al retorno a clases. Nosotros vamos a estar atentos para llevarles más de lo que ocurre sobre la postura de la UNE. Con esto regresamos. Corape informa.